Ha concluido una semana intensa, muy esclarecedora y representativa de lo que significa este gobierno autoritario y su tránsito a la desdemocratización. Son varios los ejemplos que nos permiten aludir, en esta sección que ustedes conocen bien, a las chingaderas de la semana. La primera chingadera de la semana es quizá una de las más importantes del año y tiene que ver ya con el verificativo de 400,000 personas que pudieron no haber fallecido si se hubieran dado las políticas públicas asertivas que exigía la pandemia del COVID. De eso estamos hablando, de vidas, no de números, de rotas ilusiones y expectativas de parte de un hombre que, como Andrés Manuel López Obrador, obscurece o intenta hacerlo a través de la propaganda la misma realidad. No podemos, por supuesto, señalar nada más que esa cifra asociándola a el sufrimiento de la que ahora mismo son víctimas los deudos de estas personas que fallecieron. La segunda chingadera de la semana tiene que ver, por un lado, con la manera en la que violenta la ley Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, con la que establece la guadaña de la venganza frente a sus críticos y con la que viola la ley de transparencia, en particular la protección de datos, y así arremete en contra de María Amparo Casar y también de quien fuera su esposo. A esta chingadera hay que desde luego adocenarle, como a la primera también, la enorme revuelta social de indignación por este tipo de atropellos, desde luego. La primera tiene mucho que ver con una de las de mayor dimensión que haya tenido nuestro país, no solo en la actual administración, sino en toda su etapa moderna. Eso es lo que retrata con mucho la miseria de este gobierno. Y les hablaba a ustedes de esta segunda chingadera de la semana, que tiene que ver con las diatribas que el presidente de la República siempre conjuga en contra de sus adversarios, porque también, ustedes recordarán, aquí lo abordamos, las empleó utilizando a Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, para difamar a Roberto Madrazo, distorsionando un video, quitándolo de contexto para querer hacerlo decir que Roberto Madrazo sabía que había ganado las elecciones en 2006 Andrés Manuel López Obrador. Nada más falso, como el propio exgobernador de Tabasco se lo demostró. La cuarta chingadera de la semana, por supuesto, tiene que ver con el trabajo expedito y pronto de la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde además este abogado pirata que de un día para otro se hizo abogado, lo que señaló es que solo se encontraron ahí en un crematorio de cuerpos humanos, plásticos, llantas y restos de seres vivos de la especie canina. Las palabras ridículas no son mías, pero junto con ello el tercer denuesto. Si ya fue en contra de María Amparo Casar y también de Roberto Madrazo, estamos hablando de Ceci Flores. Por supuesto que una madre buscadora, como hay muchas, que no deberían de estar existiendo en este país, porque la justicia tendría que ser pronta y expedita y en consecuencia no abrir paso a la impunidad. Por eso la cuarta chingadera de la semana ocurre ahora con Claudia Sheinbaum, quien en Guanajuato escurre el bulto y no contesta en relación a la pregunta clarísima de por qué debería de existir esta actividad de parte de madres buscadoras y no acometer esa responsabilidad el gobierno de nuestro país. Y sí, Andrés Manuel López Obrador, sin ningún reparo, así, atacando también a Ceci Flores y junto con ello, desde luego, dándole la espalda
a las propias víctimas. Eso es justamente lo que ha hecho este gobierno en esta, que es, como les digo a ustedes, la semana más tremebunda, que además continúa en la esfera de la violencia con lo que ocurre en Puebla y en particular así, con la agresión a Eduardo Rivera, el candidato al gobierno del estado de Puebla por parte de la coalición opositora, allanando su casa, así como ustedes escuchan, justamente en un contexto en donde va empatando y de continuar la tendencia rebasando también el candidato de esta coalición opositora por encima de Alejandro Armenta, el candidato a el gobierno también de parte de Morena. ¿Y qué decir de la sexta chingadera de la semana, hombre? Rocío Nale dice que ya vendió la casa en Villahermosa. Ustedes se acuerdan bien que primero había negado que tenía esa casa, que era rentada, que pagaba 30,000 pesos por esa mansión. Luego declaró, eso lo hizo hoy, que esa casa ya la vendió. Sin embargo, escrituras en poder de etcétera muestran que continúa su nombre y que, por cierto, ella subrayó que era originaria de Zacatecas, no de Veracruz. Y por supuesto que no le importa absolutamente ni tantito ese tipo de contradicciones para mentir y apelar a la fe de quienes todavía, pese a todo, le creen, y que, sin embargo, cada vez más hay gente que, en efecto, está descreyendo, se está desilusionando, se está enojando porque los datos son justamente contundentes. Y bueno, pues la última chingadera de la semana tiene que ver con el reporte del Banco de México. Somos el país que en el menor corto tiempo se ha endeudado. Así es que cuidado con el famoso superpeso que se había planteado como un logro de la actual administración, porque en efecto estamos a las puertas, y hay que decirlo puntualmente, de una crisis financiera de enormísimas proporciones, generadas justamente por la propia irresponsabilidad de Morena. Eso es lo que estamos viendo, y haciendo un cierre con las víctimas, porque esos son de la fuerza del Estado. Tendríamos que decir que la última chingadera de la semana es que continúa arremetiendo el gobierno y las redes sociales en contra de Ricardo Salinas Pliego por el conjunto de información que también TV Azteca está dando y que aplaudimos nosotros que lo haga, porque en efecto, en todos lados donde Morena se presenta en el país o gobierna en la entidad que ustedes quieran, está generando un desastre enorme, como ese extraordinario reportaje que también hace algunas semanas hizo Fuerza Informativa Azteca relacionado con el deterioro en el servicio de salud que ustedes, mexiquenses, están también padeciendo día con día, falta de medicamentos, de insumos médicos, de médicos, que además muchos de estos medicamentos se encuentran en bodegas, no se están distribuyendo, están o pueden caducar ya muy pronto, y bueno, pues lo que hacen es que muchos de ustedes tengamos que comprar, mi madre vive en el Estado de México también, pues los medicamentos que hagan que, pues en efecto, ni modo, se esté privatizando de algún modo la propia salud, el propio sistema de salud. De eso estamos hablando, de todo este conjunto de chingaderas de la semana, que estoy completamente seguro ustedes aquí abajo podrían agregar. Y Marco, se te está olvidando lo que ha hecho la Fiscalía de Morelos, por ejemplo, con el obispo del episcopado. Marco, se te está olvidando lo que pasa en Tijuana, o en La Paz, o ahí en el norte con los extranjeros que fueron hallados y así mancillados. Marco, se te está pasando Colima, que está en una espiral de violencia enorme y de la que fuimos testigos ahora. Marco, se te olvidó lo que también dijo la candidata de Morena al gobierno de Jalisco cuando señaló que ella prodigaría aún más la corrupción en nuestro país. Pero Marco, ¿cómo es que no te acordaste de la felicitación que Claudia Sheinbaum dio a Jorge Álvarez Maínez? Así ya muy juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñaron para tratar de, en efecto, con este tipo de mancuernas, pues atentar, mercenario que es Jorge Álvarez Maínez, en contra de la candidatura de la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Marcos, ¿se te olvidó que el cuñado de Carlos Simas se encuentra dentro de las agresiones a Eduardo Rivera, y así una y otra y otra y otra que conforman en conjunto con las que he dicho, más de 10 y hasta 12 chingaderas en una semana?